10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery. La NASA estudia en la estación espacial el comportamiento del fuego en diferentes condiciones de gravedad. Esto para que las y los astronautas se preparen mejor para reaccionar ante una emergencia. La investigación y el diseño de estos experimentos se realizan en la Universidad de California en Berkeley, como parte de un proyecto en el que participa José Ignacio Rivera. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Santa María y está realizando su doctorado en esta institución. José Ignacio, gracias por recibirnos aquí en Berkeley. Un gusto. Queremos conocer acerca de tu investigación en el doctorado, pero antes me gustaría que habláramos sobre el tema de los incendios forestales, ya que Chile y California tienen hartas semejanzas en la forma en que ocurren estos eventos. Explícanos esta semejanza, ¿de qué se trata? Hay varias cosas que podemos tener en común. Por ejemplo, podríamos partir por el clima. Ambas zonas tienen esta especie de clima mediterráneo en donde el verano, por un lado, es moderadamente caluroso y bastante seco, y en el invierno no es un invierno extremadamente lluvioso, lo que genera que la vegetación, como la que tú ves acá, no absorba la humedad suficiente para que se mantenga húmeda durante muchos meses luego de que se acabe el invierno. Por otro lado, también tenemos esta interacción de montañas por un lado y océano por el otro, genera muchas corrientes de viento que son bastante peculiares. Y esto también, el viento es uno de los inputs más importantes para la propagación de los incendios. Otra de las características que tienen en común sería la vegetación como tal, que es algo que se podría llamar vegetación que propicia los incendios, que en donde las semillas solamente germinan luego de estar expuestas a muy altas temperaturas. Luego de un incendio comienzan a esparcir más semillas, las cuales nuevamente generan que estas especies se propaguen y se continúe este ciclo perpetuamente. Acá en California las que podríamos encontrar serían las secoyas, que es un tipo bastante común acá. Y en Chile el equivalente vendrían a ser los matorrales y algunas especies de pino, que es justamente lo más común en la zona centro y también en la zona sur, especialmente en las interfaces de urbano-rural, y es una de las partes más críticas para los incendios forestales, que ese vendría a ser otro de los puntos, digamos, más característicos que tienen en común Chile y California. Si a esto le sumas la intervención humana, como casas que a veces están muy estrechas unas de otras, sin espacio, esto propicia aún más y hace que el riesgo de incendio crezca de manera exponencial. California cuenta con el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios. Este equipo actúa frente a emergencias en bosques de producción de madera y tierras silvestres, extensiones de terreno que en este estado alcanzan más de 12 millones de hectáreas. Acá en California este departamento tiene la potestad y la facultad y los recursos para intervenir de diversas maneras. Ellos abarcan desde la educación, la concientización acerca de los incendios, el fomentar esta cultura de planes de evacuación, qué hacer en caso de un siniestro, incentivar a la comunidad científica por diversos medios a perseguir este camino de investigar y prevenir de cómo manejar este fenómeno de los incendios forestales que, al igual que en Chile, ha afectado al estado de California por muchos años y probablemente lo va a seguir haciendo. Bueno, y de estas medidas, de esta realidad que has podido ver acá en California, ¿qué te parece que podríamos aplicar en Chile a nuestra propia realidad en este tema de los incendios forestales? Este enfoque un poco más antiguo de supresión total de lo que son los incendios forestales ya se ha abandonado, porque no es sostenible en el tiempo. Hay muchos factores que escapan del control humano o de la gestión y van a seguir ocurriendo inevitablemente. Entonces lo que se ha adoptado acá es un enfoque a aumentar las restricciones, mejorar el manejo e incentivar el entendimiento de qué es lo que pasa ante un siniestro. Acá por ley todos los hogares o edificios públicos cuentan con detectores de humo y detectores de monóxido de carbono. Esto significa que las alertas tempranas son bastante eficientes. Otro de los aspectos que yo veo acá es aumentar las regulaciones a la construcción.
ya sea se establecen zonas en donde lisa y llanamente no se puede construir porque se sabe que las condiciones del terreno son muy propicias para la propagación de un incendio. Entonces, no es viable establecer un asentamiento poblacional en esa zona. Claro. Lo otro es que se establecen criterios en base a lo que se hace en ciencia, los aspectos que ya hemos identificado como materiales críticos, no se permiten en la construcción o que no sean el elemento principal de la construcción. Y hay políticas de educación al respecto, planes de evacuación bastante bien enfocados, definidos y bastante claros. Se hace una especie de formación desde edad muy temprana. A los niños desde el preescolar se empieza con este plan de evacuación que hacer en caso de un siniestro. Muy similar, yo diría, a las cosas que tenemos en algunas cosas en Chile, de lo que es, por ejemplo, los tsunamis, que es el problema más típico que tenemos nosotros, tsunami, terremoto. Acá se hace lo mismo, pero con incendios. Esta cultura circular de decir, somos el estado de California, sabemos que tenemos que lidiar con los incendios, lo aceptamos, pero estamos haciendo lo mejor para manejarlos y entendernos con ellos de la mejor manera posible. Es inevitable que en alguna ocasión puedan haber pérdidas materiales, pero el objetivo final es evitar a toda costa la pérdida de vida humana. Debido a los mega incendios ocurridos en Chile, esta visión ha comenzado a ser difundida entre autoridades y representantes de organismos de emergencia. El impacto social y ambiental que tienen los incendios forestales cuando alcanzan zonas urbanas no ha dejado indiferente al mundo científico. Personas que murieron durante los incendios, 15 el 2014, 11 el 2017, 2 el 2022, incendio muy grave el 2014 en el Cerro Valparaíso, que en Viña del Mar tuvimos más de 135 personas, entiendo que murieron en este incendio. Tenemos que coexistir con los terremotos, porque eso es una realidad. Tenemos que coexistir con los tsunamis, porque eso es una realidad. Y tenemos que también coexistir con los incendios forestales, porque también van a existir. Pregunta es, ¿cuál es la cultura que existe hoy en Chile respecto al incendio? ¿Hacia dónde evacuamos? ¿Cuál es la cultura que tiene la familia respecto a un incendio estructural en una casa? No sabemos ni siquiera cómo tenemos que evacuar frente a un incendio en nuestras propias viviendas. En los incendios funcionó espectacular la señal de decirnos a todos que había un incendio. Lo que funcionó pésimo es que no sabíamos. Perfecto. Los bomberos deberán tener la capacidad de ir a revisar las casas y darse cuenta si estas casas tienen cierto riesgo o tener una perspectiva de riesgo en la construcción, pero también cuando están creciendo estas casas por ampliación. Su casa que ellos están proponiendo para Viña, diseñarla, construirla ahora con una perspectiva de riesgo de incendio absolutamente. La instalación de refugio. ¿Qué nos cuesta diseñar un refugio en las zonas donde sabemos que las personas no van a poder evacuar porque ya sabemos que no tenemos el tiempo para poder hacerlo? El objetivo es prevenir las muertes de las personas en estos incendios. Y no podemos aceptar como sociedad, como país, que existan, perdónenme lo que voy a decir, más muertes en Chile producto de los incendios forestales. José Ignacio lleva 3 años en la Universidad de California en Berkeley cursando su doctorado, una experiencia que lo mantiene desde tierra conectado con el espacio. Bueno, Ignacio, nos vinimos acá a tu lugar de trabajo, al laboratorio de investigación en Fuego. Y para que nos cuentes de qué se trata la investigación del doctorado que estás haciendo actualmente. En esta cámara que tú ves acá, yo realizo mis experimentos en donde quemamos muestras de un material que es un tipo de plástico y estudiamos cómo se comporta la propagación y la extinción de una llama. Y a la vez, esto está pasando bajo el paraguas de un proyecto de NASA que es realizar un experimento similar en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas queman el mismo tipo de material bajo unas condiciones similares y lo que intentamos es entender cuál es el efecto de la gravedad en todos estos procesos de la extinción del fuego. Todo lo que nos cuentas puede sonar un poco lejano para la vida común, entonces como nos puedes comentar si hay aplicaciones concretas en nuestra vida de lo que está probándose allá en la Estación Espacial. Absolutamente. Bueno, el objetivo último de todo esto que estamos haciendo es entender cómo reacciona el fuego dentro de sus diferentes procesos. Testeamos un material en específico que es un tipo de plástico que, además de proveernos con información acerca de cómo este material reacciona y cuál es el comportamiento del fuego bajo diferentes condiciones exógenas, también nos provee información porque este es un material que es de uso muy cotidiano.
son diferentes aleaciones de acrílico plástico que podemos encontrar desde la infraestructura más doméstica, como puede ser al interior de la casa, en cosas que tú tienes en tu día a día, materiales de construcción que están dentro de un vehículo, en el chasis de un vehículo, o también en los aviones, y a infraestructuras de mayor escala, recubrimientos interiores de edificios, de grandes estructuras, y nos encontramos este plástico por todos lados. El trabajo en este proyecto le ha permitido a José Ignacio mantener un contacto permanente con equipos de investigación de NASA, pero también con quienes están replicando sus experimentos en la Estación Espacial Internacional. Hay un canal cerrado de comunicación entre el astronauta y el centro de investigación de NASA con el equipo de ciencia. Y nosotros, nuestro equipo de ciencia acá, que llamamos el equipo de ciencia de Berkeley, estamos en una llamada continua con el equipo de ciencia de NASA. Entonces tenemos esta comunicación indirecta a través del centro en Cleveland de NASA con los astronautas. Damos la especie de instrucción: necesitamos ajustar estos parámetros, necesitamos mover esto, este comportamiento no es el que esperábamos, podrían por favor alterar uno de estos parámetros. Y es súper interesante porque vemos en tiempo real que el requerimiento que estamos haciendo, el astronauta lo está ejecutando al mismo tiempo, y vemos cómo se va armando todo este esquema y nuestro experimento toma forma. Jamás se me va a olvidar, que me recuerda mucho a las películas antiguas de los años 80, cuando hablaba de Apolo 3 y todas estas películas de Hollywood. La frase típica del Houston, tenemos un problema. La primera vez que lo escuché fue en vivo y fue: Houston, ¿me escuchas? Y yo creo que eso es una sensación y un recuerdo que jamás se me va a olvidar. En el momento es tradicional, en el fondo es algo que tú ya has escuchado antes en una película, pero cuando llega la realización de esto no es una película, esto es la vida real, está pasando en este momento, y lo que yo estoy diciendo ahora está efectivamente pasando con ese astronauta en este momento en la Estación Espacial Internacional, es una experiencia que irrepetible. No hay forma de describirlo en palabras más simples que algo que puede llegar a entenderse como surrealista. De su trayectoria como estudiante de la Universidad Santa María, José Ignacio recuerda la calidad de la formación, pero remarca la resiliencia y la adaptación que le han permitido avanzar con solidez en su paso por Berkeley. Entrevista 3, José Ignacio Rivera, toma 1. Durante los últimos semestres de mi pregrado en la USM, entré a este grupo de investigación S2G, que ahora es conocido también como el Laboratorio de Combustión, dentro de los últimos semestres de mi carrera. Allí cursé mis estudios de magíster, y en cuanto a cómo fue mi estancia, todos mis últimos años como estudiante de la USM, lo que me dejó fueron muchas herramientas transversales a lo que es hacer ciencia, investigación, ser un estudiante y ser un investigador. Me enseñó cuáles son los estándares que hay a nivel internacional en lo que es hacer ingeniería y hacer investigación de primer nivel. Entonces me dio la libertad de aprender haciendo, y diría que hasta el día de hoy son herramientas que seguí utilizando activamente en mis estudios de doctorado. Cuando te vas a un país extranjero hay muchas cosas que se repiten. Tienes la barrera del idioma, estás en un entorno que es totalmente nuevo, un entorno cultural que no es el tuyo propio. Te encuentras con un ambiente y unas costumbres académicas que son diferentes, un ritmo de trabajo que es distinto. En un ambiente como este, en una universidad de primer nivel, la competitividad es muy alta, entonces son nuevas barreras que vas aprendiendo que anteriormente ni siquiera sabía que existían. Pero nuevamente retomo toda la formación y la escuela que tuve en la USM como universidad, y todo lo que me entregó mi mentoría en el grupo de investigación en el que participé. Me ayudaron a desarrollar una resiliencia y un manejo de los fracasos que me ha ayudado bastante en mi camino actual como estudiante de doctorado. A través de este camino que ya he recorrido y de mi experiencia compartiendo con diferentes culturas, sobre todo en esta ciudad en donde es un mix muy rico de muchas culturas diferentes, muchos países, muchas etnicidades y muchas costumbres. Y algo que he notado que es muy particular es que el perfil del chileno es bastante especial. Particularmente el zanzano tiene una peculiaridad en que
jamás se rinde. Da lo mismo, independiente del número de frustraciones, cuáles son los problemas que nos enfrentamos, cuáles son los obstáculos que vemos, el Sansano siempre he visto que muestra esta mentalidad de ok, se puso difícil, hay que seguir. Y no hay mayor vuelta al asunto, no es un tema que produce un punto de quiebre. Y eso es algo que no he visto o me ha sido muy difícil encontrar en otras culturas. Entonces es un perfil que yo destaco que es muy propio del chileno por su naturaleza y he visto particularmente acentuado en el perfil Sansano. El camino de la investigación de frontera requiere motivación, resiliencia y estar desafiándose constantemente. José Ignacio ha participado en conferencias internacionales frente a representantes de distintas áreas de la industria aeroespacial, presentando resultados de mediciones y experimentos en el contexto del proyecto de la NASA en el que participa.